gusta contar esto porque es donde yo siempre digo, me pongo normativa, cuando me imaginé que algo iba a ser de una forma y al final no lo fue. Ahora, ¿por qué no lo fue? Si yo hubiese evaluado, che, ¿ustedes qué tienen que hacer? A ver, ¿quién tiene que hacer algo el fin de semana? Vos tenés esto, vos ya de entrada, de antemano, me hubiese dado cuenta que no iba a poder descansar, que mi fin de semana soñado de descanso adentro iba a tener que ser otro fin de semana. Entonces ahí es cuando empiezan los problemas, me empiezo a frustrar, me enojo, bla, 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 bla. Ahora, ¿quién le erró ahí? Nosotros. Claro, exactamente. Ahí le erré yo por no haber contemplado, ¿sí?, la perspectiva de otros actores, diría Matus, ¿no? Nosotros diríamos al entorno familiar. Porque si yo de antemano sabía que una jugaba al fútbol, que la otra tenía un cumpleaños, que se iba a romper un caño, que no iba a tener, que iba a tener que estar de ferretería en ferretería, que no tenía nada en la heladera, iba a tener que ir al supermercado, bla, 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 me hubiese dado cuenta que no iba a poder descansar. Entonces digo, este ejemplo doméstico, absolutamente doméstico, yo siempre lo pongo porque es algo tan real y tan cotidiano que nos muestra cómo cuando no tenemos en cuenta la perspectiva de otros actores, ¿sí?, sino que actuamos en función solamente de lo que a nosotros nos parece o la situación ideal que nosotros y nosotras tenemos con respecto a un fin de semana, claro, no contemplaste a otros y por supuesto que te vas a enojar, te vas a frustrar, se van a generar conflictos. Ahora, si yo de antemano, no sé, la semana anterior, digo, che, a ver, ¿ustedes cómo viene la Semana Santa? ¿O cómo viene este fin de semana? Y tengo esto. Yo ya sé que de este fin de semana me olvido de descanso. Entonces, seguramente lo encare de otra forma. Lo encare de otra forma y no tenga las expectativas o no me imagine que el lunes voy a llegar a trabajar hecho o hecha una lechuguita. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, es muy doméstico, pero a mí me gusta siempre poner ese tipo de ejemplos. ¿Alguien había levantado la mano? No, yo, profe, disculpe, pero quería poner el nombre bien en el cuadrito porque me sale iPhone D y apreté cualquier cosa. Perdón. Dale, no pasa nada. Sí, es importante esto que plantea la compañera porque si no después me salen presente iPhone D o iPhone no sé qué y a ustedes les queda ausente. Así que está buenísimo, aprovecho para repasar eso, así les quedan presentes. Entonces, digo, esta escena que nos es familiar, seguramente a gran parte de quienes estamos acá nos ha pasado, ocurre lo mismo en los ámbitos de trabajo, ¿no? Digo, cuando uno imagina, bueno, yo llego y hago tal cosa y tal cosa, o espero que para tal día tal informe esté preparado o tales personas hayan hecho tal cosa, desconozco muchas veces al imaginar una situación qué es lo que tiene en la cabeza la otra persona, qué le está pasando, qué puede acontecer que excede a quienes estamos en una situación en determinado momento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno, vamos a compartir pantalla, pero quería un poco repasar esto y hay una frase de Matus que me quedó de la semana anterior, que Matus dice, planificar no es otra cosa que el intento. Si quieren anotar, la voy a leer y después la repito para que la puedan anotar. Está en el PowerPoint, hoy habilité la edición para que ustedes lo puedan ver. Está ahí, pero para arrancar la clase me parece como muy, muy linda, muy clara para pensar, ¿no?, lo que es la planificación estratégica. Matus nos dice, planificar no es otra cosa que el intento del hombre, o la mujer diríamos ahora, por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. Fíjense esta frase, ahora la repito. Planificar no es otra cosa que el intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. Un momento en el que me gustaría tener el pizarrón y subrayar arrastrado por los hechos, ¿no? Digo, eso es, para Carlos Matus, la planificación estratégica. Adelantarnos a posibles situaciones, ¿sí? Y no ser arrastrado por los hechos.
Porque cuando no nos adelantamos, cuando no pensamos en escenarios posibles, es donde te arrastran los hechos. Ejemplo, yo pretendía descansar el fin de semana y no pude, me arrastraron los hechos porque no los había contemplado, ¿sí? Bien, vamos ahora. ¿Ahí estoy compartiendo pantalla o no? No, todavía no. No, profe. No. A ver ahora. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Sí, ahí sí. Bueno, ahora vamos a pasar. Fíjense. Ustedes tenían, me sirven las opiniones, algunos conceptos básicos por otras materias o por recorridos que hayan hecho en otros ámbitos de esto, de qué hablamos cuando hablamos o de planificación. Digo, la estrategia es una de las palabras claves de la planificación. ¿Qué traen de esto antes de esta materia? A ver. No, en lo que es la licenciatura, no, yo por lo menos no, creo que los chicos tampoco no habíamos dado algo así. Bien, en la licenciatura no trabajaron con nada de esto hasta ahora en ninguna materia. Y lo recuerdan, digo, quienes pasaron por la escuela de cadetes o, no sé, quienes hayan, no sé, en otros ámbitos, ¿a qué les suena o a qué lo vinculan? Más que nada un tema yo lo tengo visto por un tema de producciones o tareas en lo que sería una fábrica. Bien, está muy vinculado a eso, tal cual, a la producción, ahora nos vamos a meter bien. Bien, ¿qué más? Gracias, Federico. ¿Dónde se usa mucho la palabra estrategia o en qué ámbito cuando uno dice para utilizar, para hacer proyectos, procedimientos. Bien, Valeria, bien, ¿qué más? Una escuela la guerra. En la guerra. En el arte de la guerra de Sun Tzu. Bien, ahí salió el tema de la guerra, digo, estrategia, táctica y estrategia son dos conceptos que en general se usan muchísimo en todos los estudios que tienen que ver con las guerras. Buenísimo, fíjense cómo son palabras. Sí. En los deportes. En los deportes, buenísimo también, fíjense. Profe, sí. En el marketing, en las ventas. Bien, bien. Genial. En todo lo que está relacionado con las personas, con la sociedad, lo que va a involucrar a la sociedad, porque ahí es donde están las variantes y vos tenés que como establecer determinadas estrategias dependiendo de los posibles problemas que vayas a tener. Bien, buenísimo todas las cuestiones que están saliendo. Fíjense cómo son palabras que ahora las vamos a definir según Matus y esas cuestiones, pero digo, cómo en nuestro transcurrir cotidiano, cómo son palabras y son cuestiones que las tenemos como incorporadas, ¿no? Digo, en el deporte, en la producción, cuando uno, habla de todo el tema de la guerra. Sí, generalmente es cuando se quiere conseguir algo. Cuando se quiere conseguir algo, tal cual. Y fíjense cómo también salió algo que es lo que vamos a desarrollar ahora, que implica cuando ya hay un otro, ¿sí? Cuando ya hay un otro que tiene que ver con lo que queremos lograr. Les hago una pregunta. ¿Ustedes ahí ven bien la presentación o ven lo de arriba también? Se ve bien y el cuadrito en gris también. Se ve bien. No sé qué sería lo de arriba, pero se ve desde distintas maneras de comprender la estrategia para abajo. Ah, listo. No, porque lo de arriba, perdón, si no fui muy clara. Las pestañas y lo de Google y todo lo que está marcado arriba. No, se ve perfecto en la pantalla. Listo, genial. Bueno, entonces, nada, Matus dice, para él la estrategia es el arte de lidiar con la incertidumbre. Fíjense cómo lo define como un arte, ¿no? Y acá volvamos a pensar, lo define, como un arte y vuelve a plantear el tema de la incertidumbre. Ahora, digo, cuando uno
tiene solo el plan A, el margen de incertidumbre imagina que lo achica, ¿no? Porque dice, bueno, me va a salir esto de determinada manera. Ahora, cuando no tengo la capacidad para pensar y para moverme en escenarios que me son permanentemente movilizados digo por lo que hablamos las clases pasadas, ¿no? Por las transformaciones sociales, por lo que le pasa a las otras personas que nos rodean, por cuestiones emocionales, anímicas que nos pasan a nosotros, por una enfermedad, por un montón de razones que hacen que, ¿sí?, permanentemente nos movamos en escenarios rodeados de incertidumbre. Digo, cuando uno piensa un escenario en lo social, no puede pensarlo como algo estático, sino que tenemos que pensar lo social, digo, que es donde nosotros nos desempeñamos, digo, lo social no como algo mirándolo allá, lo social, sino lo social, esta clase, en los espacios de trabajo donde ustedes se mueven, ¿sí? Entonces, Matus dice, el hombre acude a la reflexión estratégica cuando necesita de otro o de otra para lograr un objetivo, ¿sí? Fíjense, ahí ya entran los otros y las otras. Recuerdan que en la planificación normativa, quien planifica lo hace unilateralmente, ¿no? Planifica sobre algo, más como el diagnóstico del médico. Bueno, acá lo que tenés que hacer es esto, esto y esto. Matus dice, el hombre tiene que acudir o acude a la reflexión estratégica cuando requiere y necesita de otros o de otras para lograr lo que quiere lograr. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, Matus dice, la estrategia incursiona en la construcción de futuro. ¿No? Digo, tiene que ver con un punto de llegada, con algo hacia donde yo sé que quiero ir. Después vemos cómo, porque está rodeado de incertidumbre, porque hay otros, porque necesito de esos otros actores para poder llegar ahí, ¿sí? Digo, pero todas esas incertidumbres, actores y cosas que nos van a ir pasando, quien piensa y quien planifica estratégicamente las tiene en cuenta, ¿sí? Son parte del proceso. Entonces, Matus dice, la estrategia es la forma de solucionar un problema de interacción cooperativa o conflictiva entre dos o más sujetos. Fíjense que él todo el tiempo está poniendo el conflicto arriba de la mesa. Si el conflicto es intrínseco a la condición humana, no podemos pensarnos como seres humanos sin el atravesamiento del conflicto, ¿no? Entonces, por eso es tan rico el pensar de Matus, ¿no? Porque él no busca todo el tiempo eliminarlo. Él dice, no podemos pensarnos si no imaginamos escenarios rodeados de incertidumbre y rodeados de conflicto. Rodeados de conflicto hasta con quienes queremos, con quienes amamos, con quienes compartimos nuestra vida, nuestro trabajo. Digo, no tiene que ver con eso, sino que, digo, es parte de la condición humana, ¿no? Digo, el conflicto. Entonces, Matus lo piensa desde ahí. Él dice, vuelvo a leer la frase, la estrategia es la forma de solucionar un problema de interacción cooperativa o conflictiva entre dos o más sujetos. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Profesora. Sí. En el tercer punto, no se aprecia en el PowerPoint. Dice estrategia incursión en la construcción de... Futuro. Sí, no sé por qué se lee mal. Yo acá lo tengo bien en el papel que la tengo impresa, pero se lee mal. Dice, la estrategia incursiona en la construcción de futuro. Gracias, profe. O sea, quien piensa estratégicamente está pensando en un escenario futuro, ¿sí? Y ahí, digo, ustedes hagan el ejercicio de pensarse y de pensar a sus
ex jefes o jefas, a sus jefes actuales y jefas actuales, digo, a personas que nos han marcado en la vida a lo largo de los años que tenemos, digo, decís, mirá vos, claro, pensaba estratégicamente, claro, o esta persona tenía en cuenta el punto de vista de las otras personas, se vinculaba de una forma. Eso es pensar estratégicamente, eso es no pensar linealmente, ¿no? Sino, bueno, analizar el conflicto, aceptarlo, entender que es complejo y que en ese escenario complejo, si nosotros y nosotras queremos lograr algo, que tenemos claro que, ¿sí? Tenemos que ir, uso la palabra negociando, pero no la tomen mal, como peyorativamente, sino como algo bueno. Digo, bueno, tenemos que ir negociando, acordando, ¿sí? Con otros y con otras que son quienes nos rodean y que forman parte de nuestro entorno. Pasamos a la siguiente. ¿Qué implica? ¿No? Fíjense ahí. ¿Qué implica pensar estratégicamente? Les doy unos minutos para... Esperen que hay gente que quiere entrar. Y les doy ingreso. Fíjense, a mí me encanta el dibujito del medio, las rayitas del medio, ¿no? Porque digo, ahí es donde una diría, bueno, ¿cómo imaginamos el punto de llegada? Es este ejemplo que les ponía el otro día. Yo quiero ir a Mar del Plata, ¿qué hago? Agarro ruta 2 o ruta 11 y voy derecho, ¿no? Digo, bueno, ahí es donde vemos que todo lo que pasa entre La Plata, digo La Plata porque yo estoy en La Plata, pero digo, cada uno sabrá desde su lugar cómo se va a Mar del Plata. Y el punto de llegada, imaginando que es ese, es lineal. Ahora, ¿qué nos pasa en el medio? ¿Qué nos pasa si hay un corte? ¿Qué nos pasa si hay una inundación? ¿Qué nos pasa si se nos rompe el auto? Si nos avisan que hay una urgencia y tenemos que volver. Sí, bueno, digo, un montón de cuestiones que nos pueden ir pasando en el camino. Les estoy poniendo, hoy con los ejemplos estoy como muy básica, pero justamente me gustan los ejemplos básicos porque desde ahí después los podemos complejizar y podemos pensar en escenarios laborales, pero está bueno también partir de algo básico, ¿no? Entonces, fíjense los dibujitos, ¿no? Digo, uno que imaginaría. Bueno, salgo de acá y voy en línea recta hasta determinado punto. O muchísimas veces cuando buscamos imágenes o pensamos la planificación, se la piensa como en líneas como ascendentes. Bueno, doy este paso, doy el siguiente para arriba, doy el tercero, el cuarto, sigo, hasta que llego al punto. Eso es absolutamente irreal. Ahí Matus diría, le falta el conflicto. No siempre avanzamos de una manera lineal. No siempre avanzamos para adelante, entre comillas, porque hay un montón de veces que parece que estamos peor que cuando arrancamos, que retrocedemos para después volver a avanzar, que el tiempo que imaginamos que nos iba a llevar alcanzar determinado punto, no lo logramos por un montón de razones que también las vamos a ir viendo a lo largo de la materia. Entonces digo, con este zigzag, camino zigzagueante, le dice Matus a esto, ¿no? El partir de bueno, valga la redundancia, de un punto de partida e imaginar un punto de llegada es un camino zigzagueante, ¿sí? No lineal. Esto es pensar estratégicamente. En cambio, quien piensa normativamente o tradicionalmente diría, bueno, yo salgo de acá y voy directo. Digo, es lineal el camino. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. ¿Se ven en esto que les estoy diciendo? Sí, profe. Sí, perfecto, se entiende perfecto. ¿Alguien que quiera contar un ejemplo de cómo nos pensamos también normativamente y nos cuesta muchísimo corrernos de eso? ¿O de alguna experiencia que hayan transitado?
mientras yo me tomo un mate? ¿No se les ocurre o les suena algo? Algo simple por ahí, viajar desde La Plata a Capital en el tren y que por un imprevisto se corte la vía y tengas que bajar no sé, en Berazategui, y de ahí tenés que ubicarte para seguir hacia tu destino. Podría ser un ejemplo de Clarísimo. imprevisto. Clarísimo el ejemplo, Javier, gracias. Porque fíjense cómo en el ejemplo que nos trae Javier podemos ver estos puntitos que están abajo, ¿no? Bueno, yo salgo de La Plata y defino que, o sea, necesito llegar a Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ¿qué decido? Seleccionar la estrategia adecuada. Digo, bueno, me voy en tren, me voy en la Costera, o ahora no sé cómo se llama, en el Plaza, me voy con un amigo en auto. Ahora, si me voy en tren, me llevo la bici y de paso después me queda más cerca para ir en bici. Estoy pensando distintos escenarios de una vez que decido irme en tren, ¿no? O, no, me voy sin la bici porque después es un quilombo allá llegar y cómo voy hasta la unidad o hasta no sé qué con la bici, pero qué bien me vendría la bici a la vuelta para no esperar el micro 3 horas. Digo, fíjense cómo hasta en esa cuestión cotidiana hay un montón de variables que a mí me hacen definir, no, me voy en micro, me voy en tren, porque sé el horario, porque sé exactamente a qué hora viene y a qué hora tengo que estar en la estación que me queda más cerca de mi casa. Fíjense cómo ahí estoy seleccionando la estrategia que más adecuada me parece para mi situación hoy, ¿no? Y más allá de que la estrategia del tren sea la más adecuada, también se tiene que tener en cuenta que puede surgir algún imprevisto, suponiendo un paro, un corte de luz y demás. Yo creo que cuando usted habla de la cuestión lineal y el pensamiento normativo, es lo que atraviesa nuestra institución. Nuestra institución tiene para todo un protocolo y un procedimiento. Y por ahí que una cuestión se salga de ese procedimiento nos desestructura un montón. Totalmente de acuerdo. Firmo, Susana, firmo. Recuerde que soy parte de la institución y por eso a mí me interesa tanto dar esta materia. Porque esto que plantea Susana es con lo que nos chocamos de frente permanentemente. Digo, no en esta institución, sino en todas las instituciones tan jerárquicas y con tanta historia atrás como tiene que ver con los servicios penitenciarios, con las cárceles y bueno, todo eso, ¿no? O sea, es como... No es que solo pasa acá en el servicio penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Digo, no, pasa... creo que toda institución que está atravesada más que nada por lo estatal, que es a lo que le cuesta como actualizarse o ayornarse a la realidad, está atravesada por una burocracia y un procedimiento muy estructurado. Tal cual. Y la tendencia, en relación a esto que plantea la compañera, tiene que ver con que cuando vemos procesos de planificación estratégica o que intentan correrse de lo normativo, de lo no cuestionado, ¿sí? El sin novedad, a mí me queda mucho el sin novedad, porque ahora les voy a contar por qué. Parece desordenado o parece caótico o parece poco claro y sin embargo muchísimas veces lo que se está tratando es de innovar, ¿sí? En procesos que quieren estar a la altura de la situación y de las cosas como van cambiando más allá de la institución, ¿no? Digo, entonces es buenísimo esto que nos plantea Susana porque, claro, por eso chocamos de frente, digo, estoy medio exagerada, pero por eso nos cuesta tanto la innovación o la creatividad en los procedimientos o bueno, un montón de cuestiones que yo digo, me toca verlas diariamente a mí como directora de planificación, ¿no? Pero digo, por eso... Sí. Y también por ahí tiene que ver con esta cuestión de que correrse de ese procedimiento tiene una consecuencia, o una sanción, o un llamado de atención.
y uno en su trabajo que trata de evitar esta cuestión, ¿no? De la llamada de atención. Entonces, bueno, listo, me adapto a este protocolo o a este procedimiento que nunca, como decía usted, que nunca falló, y voy a evitar cualquier tipo de consecuencia. Tal cual. Digo, ahí, bueno, viene esto, exactamente lo que nos graficaba muy bien Susana. Bueno, si yo me corro 1 centímetro de la norma, viene como la sanción o algún tipo de repercusión negativa por haberlo hecho. Yo me acuerdo una vez que entrevisté y también fue alumno acá en la licenciatura, era un jefe de uno de los complejos más grandes de la provincia. Y él decía, era increíble la cabeza de planificador estratégico que tenía. Increíble por las cosas que planteaba. Y él decía, a mí me saca la cabeza cuando me ponen sin novedad, porque está tan instalado que el poner sin novedad es lo que tiene que ocurrir, que en realidad yo sé que ahí pasaron 3 millones de cosas, 3 millones de quilombos que hubo que resolver, pero sin embargo en el parte, o no sé cómo le dicen, tenemos que poner sin novedad. Y él decía, yo me enojo porque yo sé que atrás de eso, como que era una mentira, dice, pero yo intentaba que me pongan, no, pero vos poneme que pasó esto, porque para él el mejor empleado, no sé si el mejor, pero digo, iba a ser el que le pueda transmitir, che, mirá, pasó esto. No, dice, nunca lograba que alguien me ponga el problema efectivamente como había sido. ¿Y por qué? Por esto que plantea Susana, porque ahí empieza o la represalia o, che, mirá, no, esto no puede ser, como que lo que está bien visto, usos y costumbres, diríamos, es el sin novedad. Pero a mí me quedó... O también, te detallan todos los problemas, pero está tan instalado que te detallan el problema y cuando terminan te dicen, pero sin novedad. Claro, absolutamente. Bueno, fíjate qué interesante eso, ¿no? Porque hay como un intento de, che, pará, está pasando todo esto, pero como si el sin novedad fuese indicador de buena gestión. Tomen eso o anótenlo, porque después lo vamos a retomar a lo largo del cuatrimestre. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de buena gestión? Yo soy un buen gestor o buena gestora de una política pública, ¿no? Que es lo que hacemos todos nosotros y todas nosotras. Y bueno, el sin novedad, ¿es efectivamente el decir no tengo novedad o es el tener una capacidad para decir, mira, esto fue un problema, lo solucionamos así o no lo pudimos solucionar y estamos viendo cómo lo vamos a resolver la semana que viene? No sé, digo, se me vienen un montón de ejemplos, pero tiene que ver con... Sí. Profe, por ahí el tema está a veces en que hoy es una cadena de novedades. Hoy cuando uno de una unidad pasa una novedad a la superioridad, va subiendo y a veces la persona que está pasando la novedad, en el caso de su director o el director de unidad que tiene las herramientas para solucionarlo, al momento a veces de pasar la novedad, ya dependemos del criterio de otra persona para solucionarlo, como nos pasa que, a ver, por ahí algo que vos planteabas, mi compañero decía de salir de viaje en tren y todo, hoy habría que plantear que cuando nosotros entramos a la escuela cadete como adjutores, teníamos una perspectiva, una meta que era llegar a inspectores generales con 30 años de servicio, y hoy llegamos a prefectos mayores o inspectores mayores y con 25 nos vamos. Esa sería un gran ver por qué el punto de partida siempre fue el mismo y el punto de llegada cambió. Excelente. Lo que pasa es que a veces hay una realidad también que hay que aceptar, es que el servicio penitenciario, por más que nosotros lo querramos cambiar, se puede cambiar, pero hay una cuestión de norma, una cuestión de base, somos una fuerza. No podemos cambiar tantas cosas como a veces quieren. Podemos volvernos flexibles en un montón de cosas, pero yo creo que la base tiene que estar, porque si no dejamos de ser lo que somos. Está clarísimo. Perdemos el norte. Y a veces pasa que muchas veces, por ahí lo que vos decís, el decir sin novedad, el decir que no tenemos novedad, a veces la palabra sin novedad significa como que no hubo mayores complicaciones, yo lo entiendo así, y que como que yo de la unidad solucioné mis problemas, por eso que buena gestión. Porque yo no le tengo que estar pidiendo a una persona ajena a mi unidad a que me solucione mis problemas.
Entonces uno dice, pasó tal y tal cosa, pero bueno, ya está, sin novedad, ya está solucionado, ya está terminado. A veces eso también, que nosotros hemos perdido, por un montón de cambios que se han dado, la gente que está en las unidades y los que están aún, hemos perdido el poder que tenemos nosotros de ¿cómo se llama? De poder resolver. Perdimos ese poder que antes existía. Totalmente. Coincido, espérenme que aviso que hay gente para entrar. Coincido, pero absolutamente con esto que planteas, y a mí me parece re interesante la pregunta de fondo, decir, bueno, si antes queríamos irnos con 30 años de servicio, hoy con 25, bueno, la vemos, ¿no? Digo, fíjense cómo el punto de partida fue el mismo, pero el de llegada se fue modificando en el transcurso, ¿no? Digo, se fue modificando en el transcurso. Entonces digo, bueno, esto es transitar una institución como el servicio penitenciario. Y yo coincido que hay cosas que son así y tienen que seguir siendo así. Digo, las personas privadas de su libertad tienen que estar privadas de su libertad, punto. Y esa es la tarea no me sale si es por excelencia, lo que justifica... No, pero sacando el tema a veces de los internos, sacando el tema del trato a los internos, porque a ver, tampoco con esto quiero decir que en 1970 lo que era el servicio penitenciario, no lo viví, pero no sé si estaba bien o estaba mal por otra década, pero no lo veo mal en todos los derechos y la garantía que hay que ofrecer a los internos. Yo no lo veo mal. Pero a veces lo que yo veo mal es que nadie nos preparó. Totalmente. Es que esa licenciatura... No nos dan los medios para darle todas esas garantías y esos derechos que pretende, por así decirlo, para darle un nombre, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, pretende que nosotros le garanticemos un montón de cosas a los internos que no están en nuestras manos dárselo. Coincido, absolutamente. Y los problemas después los tenemos directamente en los penitenciarios que estamos en la cárcel, que estamos viendo que a veces te dan ganas de decirle, parece que me estuvieran tomando el pelo. Totalmente. Porque, pero te recontra... La herramienta no la tiene el director de la unidad, no la tiene el jefe complejo, no la tiene el jefe del servicio, no la tiene nadie en el DSPB a las herramientas que ellos pretenden. O sea, ellos pretenden que los internos vivan en un ideal que es imposible. Coincido. Porque yo tenía un jefe que decía que nosotros éramos administradores de miseria, y realmente así. ¿Y sí? Somos administradores de miseria. Sí, coincido absolutamente. Eso es lo que hay que cambiar a veces. En que es como, de hecho, bueno, digo, nosotros, no sé, yo estoy mucho trabajando con todo el tema de salud penitenciaria, no sé si hay alguien acá que esté como abocado a eso, pero digo, cuando vos traías lo de lo que el Poder Judicial pretende del servicio penitenciario o del Ejecutivo, a veces dista un montón de las herramientas, o sea, digo, no podemos, por más que querramos, digo, hoy que lamentablemente perdimos al Papa Francisco, ¿no? Yo pensaba mucho porque él le dio mucha importancia a las personas privadas de su libertad. Vieron que es desde el inicio, él habló mucho, habló de las reglas Mandela, que tiene que ver con con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, bueno, bla, 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 ¿no? Y hoy pensaba de alguna forma en todo esto y cómo eso también impacta en el cuidado o en nuestra tarea o quienes estamos o tenemos una responsabilidad con respecto a eso. Ahora bien, digo, y vuelvo al ejemplo del servicio del Poder Judicial cuando, por ejemplo, en un caso de salud penitenciaria mandan 8 oficios para la misma persona, ¿no? Digo, entonces el médico tiene que estar o atiende a la persona o contesta la pila de oficios que se generan porque el Poder Judicial, los juzgados, mandan y mandan y mandan y mandan. Entonces, a nosotros, digo, se nos van haciendo una catarata de informes para contestar, porque a veces, en vez de atender, tenemos que ponernos a contestar oficios. Ahí, digo, hay un ejemplo clarísimo, Fabio, de lo que vos planteas, ¿no? De la distancia que hay entre el Poder Judicial y, en este caso, el Ministerio de Justicia. Pero también, y por eso, digo, nosotros y nosotras no nos podemos quedar con prácticas instaladas o definidas desde hace no sé cuántos años. Por eso el trabajo que tenemos por delante es arduo y por eso esta licenciatura. Cuando yo arranqué a trabajar en el ministerio, que fue en la gestión anterior, me acuerdo que llegó con mucha claridad el deseo que había de muchos y muchas penitenciarias
de armar esta licenciatura y de poder que ustedes tengan más formación, porque tenían la escuela de cadetes hace 25 años y ahora, o sea, y en el transcurso habían tenido como muy poca capacitación. Entonces digo, obviamente que no es responsabilidad de ustedes, digo, porque muchos y muchas capaz hicieron otras cosas, hicieron un curso, digo, pero bueno, digo, entonces me parece como muy importante no solo trabajar esta licenciatura, todo lo que ustedes, la formación que ustedes están acá adquiriendo, sino también pensarla con cosas que les sirvan, porque a mí, digo, de nada me sirve trabajar con textos y cosas y no sé, y pensar en grandes teorías y cuando termina la materia, ustedes no pueden aplicar nada de lo que hicimos, ¿no? Entonces, por eso yo hago un enorme esfuerzo porque la materia les sirva. Entonces, está buenísimo esto de que ustedes traigan ejemplos básicos, como el que traje yo de un fin de semana que no puedo descansar, a escenarios complejos como los que también fueron saliendo. Volviendo al ejemplo del tren, que tiene mucho que ver con, yo mientras escuchaba recién a Fabio pensaba en el compañero que ponía el ejemplo del tren, creo que era Javier, fíjense cómo es lo mismo, define un punto de partida y define un punto de llegada. En el medio, esto que les decía recién, bueno, seleccioné que lo mejor era el tren. En el medio también tuve que entender, racionar y actuar desde la idea de actor. Desde la idea de actor, ¿qué quiere decir? Porque yo soy el que me iba a subir al tren, digo, o sea, me tengo que hacer cargo de la decisión que tomo, tengo que razonar. No puedo solo decir, che, no, a mí me encanta ir en tren. Y te dicen, no, pero mirá que está cortado y en Berazategui te tenés que cambiar de tren, tenés que hacer combinaciones. No, bueno, pero a mí me gusta el tren. Digo, razonamos, ¿sí? Razonamos en cada decisión que tomamos, ¿sí? Y razonamos en función de lo que somos. Digo, bueno, hay gente que no se sube a un tren ni loco, hay gente que al revés, que no puede ir a Buenos Aires de otra forma que no sea en tren. Entonces digo, ahí se juega un montón también el punto de vista y lo que cada uno sea, ¿no? Es como muy importante. Ahora después cuando nos metamos en la definición de actor vamos a entender por qué. Y este último punto que dice manejar el concepto de situación y de escenario, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si hubo un accidente y en Berazategui o en Quilmes nos tenemos que bajar? Y me ha pasado, yo trabajé 15 años todos los días yendo a Buenos Aires, así que si hay algo que sé es de trenes, y cortes de tren, de vía, y bueno, todas esas cuestiones. Cuando te dejaba el tren a las 9 de la noche en Quilmes y tenías que hacer un chino para bosque, bueno, nada, no importa. Pero digo, esto tiene que decir, bueno, esto es el último punto, manejar el concepto de situación y de escenario. Bueno, yo voy a ir en tren por esto y por esto. Voy a ir en tren, por ejemplo, porque hoy hay una marcha. Entonces, la mejor opción es el tren, porque yo llego a Constitución, de ahí me tomo el subte y de ahí me muevo por Buenos Aires por donde quiero. En cambio, si yo voy en auto, me agarra el corte, no voy a poder entrar a Buenos Aires, después no sé, bueno, ¿se entiende? Digo, esto es el actor en situación, esto es el actor pensando situacionalmente, es, bueno, hoy me conviene ir en tren, mañana no sé. Si hay paro de trenes y yo estoy acostumbrada a ir en tren y bueno, mañana voy a tener que pensar otra opción. No voy a ir como un terco o una terca, no, bueno, yo vengo en tren porque a mí me gusta el tren o porque a mí me queda más cómodo el tren. Esto es, y grábense esto también porque es muy importante, el actor en situación. Somos o tenemos que ser, según la situación, también, en que a veces estamos acostumbrados o acostumbradas a funcionar de determinada manera y no nos damos cuenta que la situación cambió, ¿no? Digo, vuelvo al ejemplo del tren. Si yo llego a la estación y veo que no hay nadie, digo, che, ¿qué pasó? ¿Y cuánto me quedo sola en la estación esperando a que pase el próximo tren? Empiezo a decir, no, bueno, algo debe haber pasado, le pregunto a alguien, hasta que decido y me voy caminando con alguien y tomamos el micro, no sé, digo, plan B, plan C.
¿Cuántas veces yo me acuerdo de haber tenido que tomar remises con gente que no conocía? Porque nos dejaba, no sé, la costera en su momento cuando iba, miren lo que les estoy diciendo los años que tengo, no estaba la autopista, iba por la Calchaquí, el Río de la Plata, no sé si alguien recuerda esas épocas, y te dejaba en el medio, y vos ahí te tenías que juntar con 4 personas desconocidas, y te tenías que tomar un remis si es que tenías plata, y si no, esperar que pase algún micro, que no pasaba porque pasaban llenos. Digo, bueno, eso es pensar el concepto de situación y de escenario, ¿sí? Yo soy en función del escenario que me toque. O sea, tengo que ser flexible según el escenario que me toque. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe, porque tiene que solucionar sobre la marcha. Porque tengo que Solucionar sobre la marcha. Le sucede algo y lo tiene que solucionar. Exactamente. Entonces, mi capacidad de respuesta, ¿sí? Cuanto más rápida sea, ante la nueva situación, más eficaz va a ser, ¿sí? A que si yo me quedo papando moscas, pensando, bueno, a ver cómo puedo salir de esta situación. Ahí tenemos ejemplos, que es lo que estamos trabajando ahora. ¿De qué hablamos cuando hablamos de actores sociales? Esperen que me pase. Fíjense, ahí tenemos como distintos momentos, ¿no? Tenemos un acto en la escuela de cadetes, podríamos decir que los y las penitenciarias son un actor. Hay miles de actores, ¿no? Miles de actores, pero les estoy poniendo distintos ejemplos y distintos momentos históricos también, ¿no? Después hay una foto de una marcha de alguna organización social reclamando por algún derecho o por algo que consideraban legítimo. Las Madres de Plaza de Mayo, como parte del movimiento de los movimientos de derechos humanos del país, reclamando, bueno, memoria, verdad y justicia. Y una foto del Cabildo, allá por 1810, donde parte de la población argentina también se rebelaba o intentaba rebelarse contra los españoles. ¿Por qué? Son esas, fíjense que en ningún caso necesariamente tenemos que pensar al actor como una persona, ¿sí? Un actor o un grupo de actores pueden ser, por ejemplo, los medios de comunicación. Es un actor. Es alguien que tiene peso, ¿sí? Para en determinado momento intervenir de distintas formas en algo. Digo, ¿por qué están los penitenciarios y las penitenciarias ahí? Porque la demanda de la licenciatura salió de los penitenciarios y de las penitenciarias. Esperen que hay gente para entrar, que me distraen. Lo mismo con el movimiento de desocupados o de trabajadores reclamando algo, lo mismo con las Madres de Plaza de Mayo, lo mismo con los revolucionarios de 1810 o 1816. Ahora vamos a ver más ejemplos. Pero antes de eso, Matus nos dice, un sistema social sin actores es una realidad inexistente. No podemos pensar una realidad, al revés, les doy vuelta a la frase, no podemos pensar una realidad sin actores, ¿sí? Ahora vamos a ver, y el ejercicio que vamos a hacer es que ustedes empiecen a identificar actores en el marco de nuestros temas, del Ministerio de Justicia. Esperen que no pase la filmina. Matu nos dice, un actor social es una personalidad, una organización o una agrupación humana que en forma estable o transitoria tiene la capacidad de acumular fuerza, desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en situación. Ahora la vamos a desarmar. No se asusten con la frase porque parece muy grandilocuente,
pero es algo bastante sencillo de entender. Lo primero que nos dice Matus, un actor social no necesariamente es una persona, ¿sí? Digo, puede ser una persona, en este caso hoy pienso en el Papa, digo, el Papa es un actor social, ¿sí? Sí, es una persona, pero no cualquier persona puede ser un actor. ¿Se entiende? Sí, pero es una persona, es un actor social y a su vez es el representante de un actor social que vendría a ser la iglesia, ¿no? Brillante el ejemplo, Susana, clarísimo el análisis, clarísimo. La Iglesia Católica también es un actor. Fíjense que ahí dice, es una personalidad, una organización, que en este caso sería, podríamos decir, la Iglesia Católica, o una agrupación humana, ¿sí? Entonces ahí digo, los medios de comunicación son otro actor, que es el ejemplo que les empecé a poner. Ay, esperen que tengo más gente, perdonen, pero segunda vez que quiero... Profe, lo que pasa con eso, porque en el grupo están diciendo que no pueden entrar. Y lo que a mí me parece que cuando llega a 100, la cantidad de integrantes no dejan entrar a nadie. No le da como paso a nadie. Y cuando se cae alguno, entra otro. ¿Puede ser? Puede ser. Claro, a mí me pasó que me quedé sin internet un cachito y después cuando quise como volver a conectar no me conectaba hasta recién. Me perdí un ratito. Como que no me dejaba entrar. Yo no sé cuántos somos, no sé si es por la cantidad. No lo sé, no sabría... Sí, por la cantidad, profe, hasta 100 admite Meet, más de eso no. Ahí bueno, somos 101 igual. Igual, profe, hay el otro profesor de otra materia que también somos más de 100, no sé qué hizo y lo pudo activar para que seamos más de 100. Claro, bueno, es otro problema que tenemos sumado de... Buenas tardes, profe. Mi nombre es Brenda. Estuve en sala de espera un montón porque me dice todo el tiempo sala llena. Entro, vuelvo a salir, sala llena. Completamente, o sea, toda la hora estuve así. Bueno, eso yo no lo sabía, ¿ven? Lo del limitante de 100. Qué macana. Ese es un problema. Pero se puede solucionar porque uno de los profesores también tenía el mismo problema y después cuando nos conectamos para la segunda hora, no sé cómo hizo la verdad, pero nos admitieron a todos. Cambió a Zoom. Sí, cambió a Zoom. Por Zoom se puede más. Es verdad, sí, nos cambió a Zoom, es verdad, sí. Sí, bueno. Sí, por Zoom no hay límite. 2 horas de 40. Pero hay que cortar y volver a entrar. Bueno, claro. Presten atención para el lunes que viene, que si no solucionamos, bueno, voy a intentar que me den bolilla en académica y si no solucionamos esto, capaz que cambio el link para Zoom, para que no queden compañeros y compañeras afuera. Sí, algo también pasó que tampoco lo terminé de entender con Zoom y Meet. Eligieron Meet porque no sé qué cosa pasó con la facultad y Zoom. Claro, porque antes nos daban un link a los docentes y a las docentes y ahora nos dijeron que como que lo armemos nosotros, que nosotros nos teníamos que encargar. Sí, a nosotros se nos está haciendo re complicado por la cuestión de que antes sacábamos los links de cátedras virtuales. Ahora es como que un compañero tiene el contacto con la docente y le manda el link, algunos están por cátedra, otros llegan por mail, claro. Otros me llegaron por SIU. De hecho, no sé a dónde me tengo que conectar cada vez que tengo clases. Planificación te la debo. Me la llevé a marzo del año pasado. Vos no, pero digo, fíjense, ¿no? Fíjense cómo la mala planificación o la planificación débil también genera malestares. Es una pena. Pero no, ahí me quedo pensando, ustedes acá el link lo sacan de cátedras virtuales, yo lo tengo pegado ahí. Sí, con usted sí, pero hay en casos que hay profesores que no suben, que te lo mandan por mail, que le mandan a un compañero. Claro. Lo mejor para mí, por lo menos, y por ahí la mayoría que estábamos acostumbrados, que sea por cátedras. Bien, bueno, yo en todo caso, si lo cambiamos para el lunes que viene,
lo pego ahí, ¿sí? Bien. Muy bien. Es momento de hacer un plan. Sí, yo, por ejemplo, profe, estaba conectada y se me desconectó y no pude entrar más. Así que estoy acá con Mara, me vine hasta la casa de Mara y estamos las dos del mismo teléfono. Qué bárbaro, che. Me da bronca. Me da bronca eso que por ustedes, ¿no? Digo, porque a mí me distrae como permanentemente que quieran entrar, por ahí me avivo y tengo 10 esperando, por eso siempre arranco un poquito más tarde, porque prefiero esperar que entren, que estén todos adentro, pero sobre todo por ustedes, porque capaz que se pierden una parte importante de la clase. Bueno, seguimos entonces con lo de actores. Entonces decíamos, el ejemplo que ponía Susana, puede ser una persona, puede ser, como en este caso, el Papa, puede ser una organización, también en este caso él representa a la Iglesia Católica, o una agrupación humana. Pero fíjense lo que dice ahora, que es fundamental, que en forma estable o transitoria tiene la capacidad de acumular fuerza, ¿sí? De desarrollar intereses y necesidades y actuar produciendo hechos en situación. ¿Qué quiere decir? En forma estable o transitoria. ¿A qué le suena? Un sindicato podría ser estable y transitoria. Podríamos ser nosotros en este momento con el objetivo de tratar de tener un medio de comunicación con la universidad estable. Que sea consecutivo, digamos, que no sea... Claro, a lo que se refiere, un poco va en la línea de lo que están planteando las compañeras, y tiene que ver sobre todo con que, volviendo al tema del Papa, el Papa, este Papa, fue un Papa con mucho peso, ¿sí? Por su compromiso con lo social, porque puso en agenda del mundo entero la cuestión de los privados de libertad, la cuestión de los pobres, la cuestión de la homosexualidad. Digo, él lo planteó, hizo una gran defensa en ampliar los derechos y en dejar de juzgar a todo lo que tiene que ver con la diversidad de avanzada. Un Papa que pueda decir eso, porque apoyó y se preocupó muchísimo por todo lo que pasaba en Siria, por todo lo que pasaba con los refugiados, con la gente que se muere en las balsas. Digo, porque fue un Papa, más allá de que nosotros lo queremos porque es argentino, digo, pero fue un Papa que dejó una marca en la historia, ¿sí? Ahora, no quiere decir que todos los papas tengan ese peso, obviamente, sos el Papa, ¿no? Pero que tengan como el peso político, ¿sí? O el peso en determinado momento histórico que tuvo este Papa. ¿Se entiende? Digo, vamos a pensar otro ejemplo. Quiero pensar algo, déjenme. No sé, Maradona. Lali Espósito. No sé, estoy pensando en actores diferentes, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar vinculados al mundo señalo para acá porque está la tele. Actor no es actor de televisión o porque sale en la tele. Eso, ojo, porque muchas veces se confunde y se piensa que actor es alguien famoso. Digo, un chofer de un equipo de trabajo que obstaculiza, ¿sí?, lo que las personas quieren hacer y condiciona por sus modos, por sus malos modos, la capacidad de trabajo de un área, es un actor, ¿sí? Una persona que por su empatía, por su buena forma, por su vinculación con los otros y las otras, destraba cosas y es importante en su oficina, es una actora para esa oficina, ¿sí? Una persona que no tiene ningún tipo de capacidad de gestión, buena o mala, digo, pongo el ejemplo del chofer,
porque se me vienen varios ejemplos de ese tipo. No tengo nada contra los choferes, aclaro. Al contrario, tengo muchos amigos choferes, pero digo, por situaciones que he vivido o me han contado sobre esto. Digo, bueno, no necesariamente hay que ser famosa en la tele o en nuestro ámbito de trabajo para ser un actor. Sí es alguien que tiene, ¿sí?, esto lo que dice acá, capacidad de acumular fuerza, ¿sí?, de mover el amperímetro, diríamos, en algo, ¿sí?, y actuar produciendo hechos en situación. Entonces, digo, quiero pensar algún ejemplo de... este chico que es... soy malísima con los cantantes actuales. Pero este chico, que es rapero, creo. Mis hijas dirían, mamá, vos todos te parece que son raperos. Bueno, ya no me voy a acordar. Pero que hace muy poco tiempo, a ver si alguien me ayuda, le suspendieron un espectáculo que iba a dar en la ESMA gratis. ¿Alguien se acuerda? Milo J, vamos, gracias. Bueno, Milo J, ahí, digo, fue un actor, actuó como actor, valga la redundancia, ¿no? Porque él generó un hecho político, ¿sí? Estamos hablando en gran escala, ¿no? Digo, después tenemos pequeños actores en nuestros ámbitos de trabajo. Digo, personas que se la pasan obstaculizando procesos y que no podés sacar un papel adelante porque te lo traban y te lo traban y te lo traban y te lo traban, son actores en ese ámbito. Obviamente no los conoce nadie, salís del ministerio o salís del SPB o capaz salís de tu propia área y no los conoce nadie, pero digo, para tu área son actores, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, sí, pueden ser actores positivos y negativos, digamos, exactamente, por los ejemplos que está dando. Exactamente, pueden ser positivos y negativos, pueden ser, como poníamos el ejemplo recién, una persona, como el Papa, puede ser un medio de comunicación, puede ser una cooperativa de liberados, puede ser, estoy pensando otro ejemplo, hoy estoy con el tema de víctimas, ¿cómo se llamaba cuando hace 2 o 3 años llegó al Ministerio de Justicia una demanda de personas que habían sufrido familiares de víctimas que plantearon un reclamo a el ministro de ese momento para que tenga en cuenta lo que ellos estaban sufriendo como víctimas. Tal vez si va una persona que fue familiar de una víctima, no llega a ser un actor. Capaz que sí, digo, pero si van un grupo, ¿sí? Un grupo de personas que se conjugan, tienen un objetivo en común e instalan una problemática, están actuando, valga la redundancia, como actor social. ¿Se entiende? Como Madres de Plaza de Mayo, así. Sí, sí. Exactamente. Madres de Plaza de Mayo es un actor social. Exactamente. El centro de estudiantes, por ejemplo, mi hija estudia trabajo social, el centro estudia y está en el centro de estudiantes, y el centro de estudiantes de trabajo social, dentro de la facultad son un actor. La decana es otro actor, ¿sí? Pero digo, ¿por qué son un actor? Porque tienen capacidad de acumular fuerza. Y decir, miren, decanos o decanas, nos parece que queremos que el precio de la fotocopia sea más bajo, queremos que haya más lugar para los estudiantes, bla, 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 bla. Ahora, fíjense también qué importante lo que dice ahí, que en forma estable o transitoria, que tengan hoy peso, no sé, vuelvo al ejemplo de el centro de estudiantes. El centro de estudiantes, para esa gestión actual, no quiere decir que todos los centros de estudiantes lo vayan a tener. Capaz, cambia el decano o la decana y ni pelota le da al centro de estudiantes. Entonces, dejan de ser un actor, ¿sí? Porque el actor es actor cuando tiene peso para incidir en algo, para mover el amperímetro, diríamos. ¿Sí? En ese caso, también podremos hablar del caso de Pífaro, Bloomberg. En su momento fueron muy importantes. Exactamente.
Píparo es clarísimo otro ejemplo de alguien que a partir de una tragedia tremenda se convierte en un actor, porque ya no es que simplemente digo, ojo, no porque fuese poco, pero digo, no es que fue la mamá de, bueno, o lo que le pasó a ella, ¿no? Una desgracia, sino que después ella se convirtió por su accionar en un actor o actora social. Claramente el ejemplo de Píparo. Sí. ¿Alguien, Natalia, también querías poner otro? Claro, sí, la hinchada de fútbol, digo yo, también. A veces inciden muchísimo en un resultado, en que siga una dirigencia, que siga un técnico y uno solo no puede hacer nada y la hinchada toda junta, así. Clarísimo ejemplo el de la hinchada. Fíjense, y no solo, fíjense, muy bueno, porque no es solo el poder o la capacidad de acumular fuerza, como dice Matus, dentro de la cancha, ¿no? Sino que una hinchada de fútbol te puede armar un hermoso o un horrible y espantoso quilombo, hablando poco académicamente, en cualquier ámbito. Digo, por ejemplo, el apoyo a los jubilados. ¿Cuándo se arma el despelote con la represión de, bueno, todo lo que pasó con la primer marcha de los jubilados? Cuando las hinchadas dicen, che, los jubilados, nadie los está apoyando a los jubilados. Digo, fíjense ahí, por eso es muy gráfico el ejemplo de... Se unieron para apoyar a los jubilados. Exactamente, se unieron para apoyar a los jubilados. Bueno, eso es un actor. Entonces, como vemos ahí, puede ser de Emilio J, el papa, el chofer, el mozo, no cualquier mozo, sino un mozo que hace algo bien o mal, digo, como decía recién Valeria, negativa o positivamente, cualquiera de nosotros en nuestros ámbitos, solos o individuales, según la capacidad que tengamos de acumular fuerza. Y esta capacidad de acumular fuerza no la tenemos que ver en clave estática. Que hoy Milo J, pongo el ejemplo ese, haya generado eso, no quiere decir que, listo, ya está. Milo J a partir de ahora la tiene atada. No. Milo J fue, por eso que pasó, generó una cuestión importante a nivel social, pero eso no quiere decir que eternamente por eso va a ser Milo J con ese poder. ¿Se entiende? Digo, entonces, y esto es lo que dice Matus, que creo que, a ver si lo dice en la siguiente. Sí, el actor, digo, una síntesis, ¿no? El actor es en situación. Siempre el actor es en situación. Y ahí vemos como algunas características de los actores, ¿no? ¿Por qué? Dice, su acción es creativa. No es alguien que en general reproduce lógicas sin formar parte del juego. Digo, es alguien que, para bien o para mal, piensa, calcula, medita, tiene una creatividad para usarla como herramienta para modificar algo. Digo, las madres de Plaza de Mayo se convierten en actoras cuando les dicen, allá por la década del 70, no pueden estar acá, circulen. Entonces, el movimiento, fíjense, la acción creativa más el movimiento de empezar a circular es lo que creó hace 30, 40 años la Ronda de las Madres, la Vuelta de las Madres. La hinchada, que las hinchadas hace 15 días, un mes, hayan dicho, vamos a apoyar a los jubilados, eso es una acción creativa, ¿sí? Que, no sé, vuelvo al tema de fútbol, que los jugadores de fútbol en determinado momento sacan banderas en defensa de algo, digo, de la donación de órganos, de la transfusión de sangre, de alguien que está pasando por un mal momento, etcétera, etcétera, es una acción creativa, ¿sí? ¿Se entiende? Una consulta, profesora. El periodismo, ante un caso de relevancia, como ser el fallecimiento de Federico Bay o Fernando Weimar en Villa Gesell por los rugby, ¿también son actores sociales? Yo te diría, los medios de comunicación hoy son el actor por excelencia. Son el actor por excelencia porque son quienes lamentablemente
hacen que nosotros hablemos de determinados temas y no de otros. Digo, vuelvo al caso de este chiquito de Báez, ¿no? Durísimo. Porque son quienes instalan determinados temas y quienes hacen que a veces estemos hablando 10 días de un caso cuando ustedes, más que nadie, saben que de esos casos las unidades están llenas, ¿no? Digo, los medios de comunicación, yo diría hoy que son el actor social por excelencia, más que el presidente, que cualquiera, no presidente de acá, que presidente porque obviamente está vinculado con el poder económico los medios de comunicación, ¿no? Entonces digo, bueno... Justamente le iba a decir eso, profesor. Hace poco vi la nota que le hizo Cristina Pérez, por ejemplo, a Dornis, donde le decía el poder de la palabra que tenía el presidente. Y sin embargo no se fija el poder de la palabra que tiene hoy en día el periodismo. Absolutamente. ¿Quién cuestiona? Digo, sí, obviamente los que estudiamos este tema o los que nos damos cuenta de que ahí hay gato encerrado, digo, con el tema de los medios de comunicación, pero es exactamente lo que planteaba recién Javier. Digo, bueno, ¿quién cuestiona? Está casi escalofriante, es escalofriante lo naturalizado que tenemos la instalación de una noticia y no otra. El cero cuestionamiento que ya nos hacemos con respecto a un hecho que ocurre, digo, en cualquier ámbito, en la vida pública, digo, es realmente, y ni hablar con el tema de los algoritmos, que nunca me sale bien cómo pronunciarlos, y las redes sociales y cómo te va acercando para que vos mires fragmentado y cual, bueno, me sale, digo, soy socióloga y no, esos temas a mí me exasperan porque es tan grave, que realmente... no sé, es bastante desalentador, pero bueno, no vamos a perder las esperanzas de un montón de cosas. Pero digo, bueno, fíjense también cómo hasta en los medios de comunicación la acción es creativa, porque digo, bueno, antes había un tipo de noticiero, hoy ya son los magazine, ¿no? Y a través de los magazine te bajan distintas líneas editoriales que vos te parece que la periodista esa es una divina que no dice nada, no, y te está bajando una línea que parece objetivo, que parece dato, ¿no? Y después, cuando uno, digo, tiene elementos para hacer un análisis más complejo, decís, mirá, cómo buscaron o inventaron dispositivos o formas de comunicar creativas. Porque antes las noticias eran, los más grandes recordarán, la hora del noticiero. Era, bueno, de 8 a 9, de 7 a 8, y en mi casa no tenía que volar una mosca porque todos teníamos que mirar el noticiero. Pero digo, hoy la creatividad en cuanto a la comunicación ha hecho y ha modificado. Por eso digo, hoy los medios de comunicación vinculados al poder financiero son por excelencia el actor del momento. ¿A qué se refiere con que es singular o único? Que es en determinado momento histórico, ¿no? Digo, bueno, el Papa es hoy el Papa. Digo, antes acá fue Bergoglio, pero digo, fíjense cómo es único. Digo, no hay 3 Bergoglio. Entonces, por eso es singular y único. El movimiento de piqueteros, o las madres del dolor, o, digo, bueno, un montón no sé, Lali Espósito. Digo, bueno, Tini. Bueno, son hoy, o un jugador de fútbol, Maradona, digo, bueno, son actores hoy, no quiere decir que sigan siéndolo. Participa del juego social, esto es lo que veníamos hablando hasta ahora, ¿no? No es observador, no es una persona a la que no juega, digo, juega para bien o para mal, favorable o desfavorablemente ante algo, toma posición, ¿sí? No es esa persona que le da lo mismo. Digo, ustedes piensen en sus ámbitos de trabajo e identifiquen ampliadamente, no solo en su oficina chiquita, sino un poco más grande. Si me tendrían que identificar a 2 o 3 actores, ¿lo podrían hacer después de estas definiciones que estamos haciendo? Sí. Sí, claramente. Bien, y de gente que no es actor. Bien. También. Genial. Tiene un proyecto que guía su acción. ¿Qué quiere decir? Que por algo
no sé, vuelvo al chofer, pobre, les juro que no tengo nada contra los choferes, pero digo, no quiere, porque él le revienta que le hagan usar el auto, porque no sé, no quiere, porque le molesta a su funcionario o su funcionaria, entonces está como obsesionado en poner todos los palos en la rueda para que no salga eso, el proyecto adelante. Entonces hay una acción, ¿sí? Actúa en función de algo. Tiene memorias, motivaciones y fuerza, lo mismo, que es lo que veníamos hablando recién. Bueno, digo, lo hace por algo. Milo era, sí. Digo, bueno, ahí claramente a él se le juega, tiene una motivación, era por parte de un proyecto político, ideológico que dijo, yo quiero tocar en la ESMA, no es justo que me levanten el recital. Puede acumular y desacumular, esto es reinteresante. Puede acumular y desacumular. Estoy pensando, ¿se acuerdan cuando mataron a este chico pobre? Bueno, acá voy a mostrar de nuevo la edad, pero... que lo secuestraron y lo mataron, que el papá era... Hoy estoy mal de la memoria. Alguien que me ayude. No sé. Bloomberg. Gracias. Bloomberg, exactamente. ¿Se acuerdan? El peso, la marcha esa histórica y famosísima que generó Bloomberg, que fue una marcha de antorchas, fue tremenda. No sé si lo recuerdan. Bueno, era un actor por excelencia. Era el ingeniero Bloomberg. ¿Qué pasó? Se descubrió que no era ingeniero. Y un montón de otras cosas, ¿no? ¿Qué pasó? No sé si automáticamente, pero digo, él acumuló fuerza, lo apoyaron un montón de sectores sociales, bla, bla, bla. Ahora, todo eso lo fue deslegitimando y fue perdiendo esa fuerza, ¿sí? Lo mismo, digo, con un montón de otros actores o actoras. Estoy pensando, cualquier político, digo, que sea el político del momento, no quiere decir que porque sea el político del momento va a seguir siéndolo históricamente. Puede hoy tener un 90% de imagen positiva o de poder, y por 3 macanas o cosas, macanas, suena ingenuo, pero 3 cosas que puede llegar a ser, se deslegitima y desacumula su fuerza. Entonces digo, un actor no lo tenemos que ver como alguien que, porque tiene ese poder, va a ser eterno ese poder, sino que va a depender de un montón de cuestiones que algunas no tienen que ver con él, ¿sí? La otra vez... Principal, los medios de comunicación. ¿Cómo? La principal, los medios de comunicación. Tal cual, la principal, los medios de comunicación. El otro día alguien hablaba, no me acuerdo de qué otro jugador de fútbol, que le había tocado, dice, no, la desgracia que tuvo es que le tocó Messi, que en la camada de él y en la generación le tocó Messi, porque el tipo, no me acuerdo quién era una bestia, pero claro, le había tocado un Messi al lado. Entonces, digo, bueno, si te toca un Messi al lado, ya no depende de vos podés ser casi tan bueno, pero te tocó un Messi al lado. Y también ponían un ejemplo similar con Gabriela Sabatini, que le había tocado en la misma generación, no me acuerdo quién. Entonces, no se había lucido como tendría para lucirse si justo no le hubiese tocado esa otra tenista. Pero digo, con esto lo que quiero decir es que no solo depende de lo que haga el actor o la actora para seguir siendo... La anteúltima es que controla algún recurso crítico. La clase que viene vamos a ver los recursos críticos y es una clase, todas son importantes, pero lo de los recursos críticos a mí me encanta porque también es algo muy útil, que después los vamos a ver. Uno es el tiempo, otra es la comunicación, otro es el presupuesto, otros son los recursos humanos. Digo, vamos a ir viendo por qué Matus le dice a esos recursos críticos, ¿no? Porque son los que se nos escapan de las manos. Y si no sabemos gestionarlos, a veces podemos tener las mejores intenciones, tener clarísimo hacia dónde queremos ir, contemplar un montón de variables, pero si erramos en la comunicación, como está pasando acá digo con los que no pueden entrar, a veces se diluye lo que podemos hacer por un tema de comunicación.
es recontra común. O ni hablar de tema de recursos humanos, de no planificación en el tema de los recursos humanos. Y el último, otra de las características, es que tiene una organización estable o relativamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Digo, bueno, el Papa es con la Iglesia Católica, Milo es un músico, digo, o sea, tienen algo atrás que los sostiene o que los puede sostener en el tiempo. No necesariamente una organización, un aparato fuerte, sino, un recorrido, una trayectoria, una hinchada de fútbol, bueno, tienen un peso, relativamente estable. La hinchada de gimnasia o la hinchada de estudiantes, bueno, no es que de un día para el otro son la hinchada, hay como atrás una organización importante. ¿Estamos hasta acá? Sí, estamos. Sí, profesora. Bueno, sí, profe. ¿dudas? ¿Qué actores, a ver, ejemplos, sin nombrar? Por ejemplo, a ver, actores o actoras del Ministerio de Justicia. ¿Quiénes serían? Jefe de servicio. Bien, el jefe del servicio, perfecto. Las subsecretarias del ministerio. Las subsecretarias del ministerio, muy bien. La dirección de algo, la dirección de recursos humanos es un actor. Una dirección, esa sería la... El servicio penitenciario. Ahí voy a lo de Susana y ahora nos metemos con lo del servicio. Cualquier dirección, yo te pregunto, o les pregunto a todos, ¿cualquier dirección es un actor? Yo digo, creo que sí, pero depende del lugar que ocupe. No es lo mismo la dirección de seguridad y la dirección de... No sé. Claro, depende de la función que cumpla. Tenemos todas direcciones generales y todas distintas ramas, pero todas son actores. Ahí no se escuchó porque hablaron varios a la vez. Vamos de a uno, a ver. Tenemos todas direcciones generales de distintas ramas, pero para mí son todas distintos factores, digamos. Bien, si pensamos en las direcciones generales, yo de una les digo que sí. De las generales sí. Ahora, interpelo, corriéndonos de las generales, las direcciones chiquitas, simples, ¿son todas actores? Sí, según el grado de relevancia que tengan en cada tarea, pueden ser actores. Y según a la rama que se dediquen. Bien, bueno, ahí... Más que nada la situación también, ¿no? Bien, fíjense cómo salió según el grado de, no me acuerdo, Javier, dijiste si de responsabilidad o de no sé qué, de relevancia. Y la dirección de cultura y educación, la dirección de área de trabajo, son actores. Bien. Pero ahí hay una palabra que ahora no me la puedo acordar. Depende de cómo influya, si tiene algo. Exactamente. No me sale. Profe. Exactamente. Depende. Fíjense, si puede, hagan el chequeo Su acción es creativa, tilde, Javier. Si puede acumular fuerza. Exactamente, para mí ese es el punto más importante. Si puede acumular y desacumular fuerza. Hay direcciones, no digo puntualmente acá en el servicio penitenciario ni en el ministerio, en general, que no sabemos qué tarea cumplen. Y casi que no cumplen ninguna función solo porque alguien no se puso a pensar que esa parte de ese organismo ya no sirve porque la sociedad cambió y requiere otras cosas. Entonces, es muy común ver áreas que sí está bien, cuando pasa el papel te ponen el sellado y si a vos por GEDEVA te tiene que llegar de esa área, pero no participan del juego social, ¿sí? Son simples observadores de los procedimientos, de los procesos, de las decisiones que se toman. Entonces, no cualquier dirección o no cualquier persona es un actor social. No cualquier director o directora es un actor social. Yo les diría, de las direcciones generales, sí, todos y todas. Son todos claramente actores sociales. Ahora, de ahí para abajo, dudemos,
Porque que alguien sea, esto es muy importante, y acá es donde a veces nos confundimos y a mí es donde más me interesa que podamos profundizar. Igual Sí. A ver, en el tema de nosotros, las direcciones generales nuestras, a veces depende, son actores y no. Porque, Totalmente. Porque para mí, o sea, para eso está bien dividido el servicio, ¿no? Para mí la persona que siempre actúa, en este caso, el jefe y el subjefe del servicio, ellos actúan en todos los problemas del servicio. Claro, son. Después lo las vamos a direcciones ver. generales son actores según el problema. Según qué problema van a ser actores y los otros la van a ver pasar. Porque no tienen, digamos, competencia. Tal cual. El que tiene siempre competencia en todo es el jefe y el subjefe. Bien. Ellos son, eso, cuando nos metamos. Pero consulta. Sí. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, en cada oficina hay rangos más bajos. O sea, si yo estoy abajo de todo, el que está más arriba mío siempre va a ser un actor para mí. O sea, no importa la oficina o la dirección, lo que sea. Yo entiendo que el que está arriba mío, o sea, que me da la orden, dependiendo del lugar que yo esté en el servicio, en la oficina, lo que sea, es un actor, porque es el que está influyendo. O ejerce fuerza. Sí, ¿En dónde estoy yo? No solo, no me sale tu nombre, ¿cómo es? Para que hay alguien que quiere entrar a la llamada y no le puedo, Luis. me deja, no sé por qué, bueno, me da bronca. Esperen que voy a dejar de compartir pantalla, así los veo. Ahí. A ver si les pueden, no sé quién está tratando de entrar. Bánquenme un segundo. No me deja. Bueno, avísenle a quien está. No sé si ustedes tienen grupo de WhatsApp que no. Romina es. Ahí está. Ahí la dejé. Luis, es importantísima tu pregunta y es importantísimo que lo tengas claro. No siempre. O sea, si vos estás en el último eslabón, que después la clase que viene o dentro de 2 o 3 clases vamos a ver eso, ¿no? El lugar que ocupamos en la pirámide, eso lo vamos a ver y por qué el jefe y el subjefe son siempre actores. Sí, eso sí, siempre son actores. A veces con mayor peso, a veces con menor peso, pero de jefe a subjefe son ápice estratégico, le decimos en planificación, son actores. El ministro, los subsecretarios son actores. Algunos con más peso que otros, pero son actores. ¿Por qué? Porque todos inciden en el juego social. Todos mueven el amperímetro, ¿sí? Todos mueven el amperímetro. Ahora, que alguien sea tu superior, ¿no? Por más que mueve tu amperímetro, porque es el que te reta, digo, hablo como en la primaria, pero digo, porque es el que te dice algo, el que te da una orden o el que está bien. Para vos, sí, tal vez sea un actor. Pero ojo, porque ustedes lo que tienen que desarrollar a partir de esta materia es la capacidad para leer si tu jefe, que capaz que con vos o tu jefa, sí, está bien, te da las órdenes, pero para afuera no mueve el amperímetro. Entonces, no siempre jefe o jefa es actor. Capaz que en nuestra oficinita chiquitita sí, porque a vos, Luis Gallo, es quien te dice, Luis, mañana tenés que venir aunque tenía Franco, o te da una orden. Entonces sí, si vos mirás tu núcleo chiquitito, y sí, es un actor. Ahora, si vos la mirás en la totalidad del ministerio, y después vamos a trabajar con la estructura de cómo cada subsecretaría tiene, todo lo que tiene, yo te digo, che, la dirección de que tiene subdirección general, dirección, ¿es un actor la directora o el director? Y qué sé yo. Ahí es donde vos ves quién tiene poder. A veces, y es muy común, y esto me encantaría tener el pizarrón, cargo jerárquico no implica ser un actor. Vos podés tener a cargo 20, 30 personas, tener el cartel de directora provincial y no ser un actor. Y al revés, y podés no tener cargo, pero tener poder. Y ahí también sos un actor. O sea, no siempre va vinculado al cargo. No, en la fuerza que tenga y en la posibilidad de cambio y de afectar a la comunidad, en este caso el servicio penitenciario.
O sea, dependería de la fuerza que tenga el actor. Claro. Es que recuerden que dice, puede acumular y desacumular fuerza. Entonces, volvemos al ejemplo de Luis. Digo, capaz que tu jefa o tu jefe, para vos, sí es un actor. ¿Sí? No, pero yo te estoy hablando, no estoy hablando de mi jefe en especial, que estoy hablando con el director de unidad, es el actor de la unidad donde yo trabajo. Sí. O sea, el jefe del complejo es el jefe, el actor en todo el complejo, a eso voy. Sí, esos son actores, clarísimo. Ahora, no son los únicos actores. Ahí es donde está bueno, y esto es la planificación estratégica. Aprender a mirar, aprender a ponernos anteojos que nos hagan hacer zoom en decir, sí, está bien. Este es el jefe del complejo. Pero en realidad, quien toma todas las decisiones es el que fue antes, el jefe del complejo, que ahora está en una función más tranqui, pero sigue moviendo todos los hilos. Los vemos en todos lados. Ese es un actor también, el que no está en el cargo, pero sigue moviendo los hilos. Una actora puede ser la directora de Asuntos Internos, que por ahí no tiene todos los requisitos, pero puede acumular fuerza con los sumarios, desafectando gente, personal. Tal cual. Absolutamente. Sí. Bueno, en el caso de que tenemos el ministerio, por ahí tenemos los directores generales y los actores son los del ministerio, que son los que deciden, y doy un ejemplo, no estoy diciendo que sea así. O cuando nos intervinieron, tenías la figura del director, pero decidían los civiles. El director estaba, nada más. Absolutamente. Los privados de libertad, piénsenlo, quien trabajan con población. No es lo mismo cualquier privado de libertad. ¿No? Bueno, es como muy gráfico el ejemplo de quiénes, ahora, los quienes están en algún pabellón o trabajan en algún taller o algo. ¿Quiénes de esos privados o privadas de libertad son actores? ¿Los ven rápido o no? Igual, a ver, en el tema del servicio, por ahí lo que vos estás planteando, por ejemplo, ahora tenemos una figura, que bueno, por ahí lo que está en el plenario tienen pabellones literarios, hay un juez que está a cargo del proyecto de los pabellones literarios, que es un juez, y tiene mucho poder como el creador de los pabellones literarios, y interfiere en decisiones de las unidades y un montón de cosas que en realidad no es la función, del hombre, pero bueno, influye mucho, por ahí en mucho más, a veces tiene más influencia que un director de unidad, que un montón de cosas, a veces el tipo, porque llega directamente a la plana a veces. Me tocaste el corazón, porque dijiste pabellones literarios y recordé a Julia Lescano, no sé quién estuvo. Bueno, o Julia también, yo a Julia la conozco. Julia era una persona que era una persona ajena al servicio, pero fue una persona con mucha influencia y mucha llegada, y tenía, digámoslo así, mucho poder en la plana y todo, y ellos haciendo bien, o a veces confundiendo las cosas y todo, pero tenían mucho poder, mucho más que a veces que un director, que un subdirector, que un jefe penal y todo. Tal cual. Nada de pensar poder llegar a la plana, no en las decisiones propias, sino en la llegada. Es que por eso un actor o una actora no necesariamente tiene que ser de la plana, no necesariamente tiene... acá el ejemplo que traes de un juez con respecto a los pabellones literarios. ¿Cómo impacta un externo con algo que pasa adentro? Julia, que la perdimos, para quienes no saben, era la directora de los pabellones literarios, una apasionada de lo que hacía. Realmente para mí es una pérdida que yo, en mi caso, nuestra experiencia por ahí nos ayudaba a veces, porque ella sin saber a veces planteaba cosas que uno que las ve de adentro, por ahí te daba una mano a veces, o te abría los ojos de algo que por ahí uno en la rutina no lo veía. ¿Qué te parece? Y fíjense, mucho por lo menos mi experiencia, ¿no? Sí, yo tenía un enorme respeto, cariño por ella, y sobre todo por la pasión con lo que ella hacía lo que hacía, ¿no? Pero fíjense, ella falleció en un accidente en enero, diciembre, fines de diciembre para las fiestas, con su nietito en la ruta hace muy poquitos meses, y para muchos y muchas fue una enorme tristeza porque la queremos mucho. Ella, que falleció, no está más en este plano, en un punto sigue siendo una actora. ¿Por qué? Porque el martes que viene, no el otro,
va a haber un pabellón literario que se va a inaugurar, que va a llevar su nombre, y va a haber un homenaje a Julia Lescano. Digo, fíjense cómo alguien que no está más en este plano, de alguna forma sigue generando alguna influencia. Obviamente que ese poder se va a ir diluyendo, pero digo, ¿cómo dejó una marca? Digo, el martes hay otro se inaugura otro pabellón literario en Magdalena. Digo, bueno, esas son consecuencias de la actividad de Julia Lescano y de lo que ella pudo sembrar mientras estaba desarrollando su tarea. ¿Era del SPB? No. Bueno, importa. Digo, no es que tenés que ser del SPB para poder trabajar con las personas privadas de libertad o con las personas penitenciarias. Yo tampoco soy del SPB y sin embargo amo el SPB, amo trabajar con los temas que trabajo y no me saca derechos, eso digo. Pero vuelvo al ejemplo de Julia Lescano porque ahí vemos a alguien que fue un actor, una actora en ese caso, muy potente, con unas características de mucha personalidad, que se recorrió la provincia de punta a punta con los pabellones literarios y hoy, a pesar de que ella la perdimos, sigue su nombre, siguen inaugurando pabellones con el nombre de Julia Lescano. Digo, bueno, eso nos marca un ejemplo de alguien que fue un actor y a pesar de que ya no lo es, en su fuerza se sigue ejerciendo, ¿se entiende? Digo, Maradona con el juicio. Digo, Maradona murió y sin embargo, muerto y todo, es Maradona, sigue siendo Maradona, ¿no? Entonces digo, bueno, algunos pierden su fuerza, otros la siguen teniendo aunque hayan fallecido. ¿Se entiende hasta acá lo que es lo vamos a ir viendo después? Quédense tranquilos, tranquilas, que lo vamos a seguir desarrollando cuando veamos organizaciones y bueno, en la clase que viene que también vamos a profundizar sobre esto. ¿Dudas, preguntas? ¿El Power, profesora, está en cátedra? ¿Usted lo subió ya? Sí, subí el de la semana pasada, así que ese ya lo pueden ver y este lo voy a subir la semana que viene porque, bueno, déjenme pensar, capaz que lo divido porque tenía más temas para dar hoy, pero era importante actores, entonces o se lo subo la semana que viene junto con el otro, que tengo todo en el mismo, a mí me parece mejor, banquen un toque. Se lo subo la semana que viene con el otro tema, ¿sí? Así ya, si no van a hacer muchos power y también eso los va a confundir, ¿sí? Bueno, ¿estamos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bla. Profesor, sí, Sabrina. Que le había comentado lo que habían subido mis compañeros en el grupo. La profesora les mandó un mail el 14 de abril, o sea, la semana pasada, avisándoles que la clase de ellos volvía para los días lunes. Ahí recién chequeé el grupo y pude constatar que volvían para el miércoles. Exactamente, eso es lo que le estaba diciendo hoy a la profe. Volvía para el miércoles, no para el lunes. O sea que nadie de ustedes, casi nadie de ustedes la va a poder cursar, si no entiendo mal. Claro, tal cual, tendríamos que seguir acá con tal cual. Bueno, yo voy a seguir batallando, lo que pasa es que ya me da no sé qué, que la mitad se tengan que ir. Bueno, no sé. Podemos hacerlo del Zoom por ahí, profe. Sí, lo del Zoom sí, lo del Zoom es importante. Pero yo pienso además al momento de la evaluación que no es lo mismo corregir 50 parciales o 50 trabajos que 100. Pero bueno, ahí me van a tener que tener paciencia ustedes. Yo para no dividir, digo, negociemos, acordemos en esto, en que yo me quedo con la comisión, el doble, pero después me van a tener que tener paciencia porque imaginen corregir 100 trabajos o 100 cosas. Pero bueno, ya le buscaremos la vuelta. Seamos flexibles para darme de mi propia medicina. Bueno, gente. Hay que planificar. Exactamente, vamos a tratar de planificar. El tema es cuando uno trata de planificar y el mundo va para otro lado, pero bueno, es lo que tenemos. En grupo, profe, de última los trabajos. ¿Cómo? Sí, yo lo pensé también, pero ustedes tienen, lo pensé, a mí me resulta y me parece como yo en trabajo social, en la Facultad de Trabajo Social hacemos trabajo en grupo. Pero bueno, yo acá por las
lejanía de uno de otro, igual se pueden reunir virtual, eso no pasa nada. Sí, hay con materias que hacemos en grupo. Ah, ¿tienen grupos ya para otras materias? Sí, profe, ya armamos. Sí, bueno, ya tenemos. Ah, genial, bueno, esa es una buena opción. En la materia de seminario tenemos de grupos grandes, de hasta 10 personas. Es una linda opción porque además discutir estos temas en grupo está bueno. No sé, yo amo lo grupal. Está bueno. Bueno, es una buena opción. Vamos a pensarla entonces. Bueno, gente, ¿preguntas? ¿Algo que les haya quedado? O si les sirvió o no les sirvió, lo pueden ver. Mañana vayan todos mirando, analizando a ver quién es un actor y quién no. Está buena la clase. Bueno, no solo mirar el ámbito laboral, sino, mirar en la tele, este es un formador de opinión, este no, mira bueno, los de la tele en general son todos, ¿no? Pero, digo, así cuando ocurra algo en algún medio de comunicación o en algo, piensen, mira cómo movió el amperímetro con lo que dijo, o con una declaración de alguien, cómo impacta y genera un hecho social. Es eso. Viviana Canosa. Bien, ni hablar. Factor positivo o negativo. Ni hablar, Viviana Canosa. Levantó polvadera por todos lados. Tremendo. Estaba pensando lo mismo. Y aparte que te distraen con ciertas cosas para no ver otras. Tal cual. Y ahí es donde tenés otros actores por excelencia, ¿no? Digo, los que definen, bueno, Viviana Canosa. Los políticos, como para que no se vean ciertas cosas. Tal cual, tal cual. ¿Cómo, Javier? No, pensé que... Disculpen, tenía el micrófono abierto. Perdón, pensé que estabas diciendo algo. Tal cual. Por eso, cuando uno empieza a ponerse los anteojos de la planificación y mirar estas cuestiones, va enriqueciendo. Se va enriqueciendo lo que hace. Como digo, hasta el ejemplo con el que arrancamos de la clase, decir, yo pasé un fin de semana para el traste porque quería descansar y no pude hacerlo. Y si no me acordé que mi hija tenía un 15, que el otro jugaba al no sé qué, que no tenía nada y tuve que ir al supermercado. Y bueno, mirar, ampliar más allá de lo que querramos nosotros y nosotras, ayuda y está bueno. Bueno, gente, nos vemos tecnología mediante el lunes que viene. Buena semana. Gracias, profe. Buena semana, profe. Hasta luego.